que con nosotros va a haber empleo en España, no va a haber los recortes sociales que ha hecho el Partido Socialista, va a haber una política económica como Dios manda y se va a acabar con el estado de cosas que nos han trasladado aquí a... Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Usted va a subir impuestos como acordó a las 14 horas del día de ayer o no va a hacerlo como dijo a las 18 horas del día de ayer? Subir los impuestos. Van a subir los impuestos. El impuesto de la renta. Va a subir los impuestos. ¿Quieren ustedes que los ciudadanos paguen con sus impuestos? Subir los impuestos. Más impuestos. Y no subir los impuestos. Apretarse el cinturón. Más recaudación al Estado. Impuesto de la renta. Redactaban en secreto una subida de impuestos. ¿Y si va o no a subir los impuestos? Nosotros seremos beligerantes contra las subidas de impuestos que haya hecho el Gobierno, como ya lo hemos sido. Todas las subidas de impuestos son temporales hasta que se produce otra subida o otra rebaja de impuestos, que es lo que hace generalmente cuando gobierna el Partido Popular. Y subir los impuestos hoy significa que los españoles vamos a tener que pagar los errores y las gracietas del señor Rodríguez Zapatero, y eso es... Van a subir los impuestos. Digo aquí, ¡qué barbaridad! Ahora se suma este engaño a los trabajadores con empleo, a los que se les había garantizado que no se le iban a subir los impuestos. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas. Más impuestos, más paro. A un gobierno de izquierda. Lo que le gusta es subir los impuestos. No era electoral hacerlo. Ahora el Gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. A una subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y muy especialmente en las rentas de capital. Se establece respecto al impuesto de bienes inmuebles un incremento que afectará a las viviendas que estén por encima del valor medio, también temporal de 2 años. Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido, somos partidarios de abaratar la contratación. En un mercado laboral que está perdiendo trabajadores, en el que se está despidiendo a trabajadores, solo falta que a los empresarios se les facilite el despido. Lo que hay que hacer es facilitar la contratación, abaratar la contratación para que más trabajadores entren a trabajar y reducir el número de contratos para que todos tiendan a ser fijos. Se abarata el despido. Todos los contratos indefinidos tendrán a partir de ahora una indemnización de 33 días por año trabajado y no afectará los derechos adquiridos. Desaparece el hasta ahora más utilizado, por el que el trabajador se llevaba 45 días en caso de despido improcedente. El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Y desde Egipto nos están recordando también a nosotros que nos queda mucho para que nuestra democracia sea de verdad una democracia de calidad. Pero por último, y lo más importante, lo que yo creo que han pensado el 100% de los españoles cuando han visto lo que ocurría en Egipto. Ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo, cuando quiere,
puede y el pueblo español quiere. Los indignados a la reforma laboral. El movimiento 15M convocaba esta concentración a través de las redes sociales en la Puerta del Sol de Madrid. Al llegar al Congreso de los Diputados e intentar acceder a las escaleras, la policía lo impedía y cargaba contra los manifestantes. El resultado, 9 detenidos y 9 heridos. Atención, 8 de ellos agentes de la policía. Precisamente por eso vamos a charlar con la delegada del Gobierno de Madrid, doña Cristina Cifuentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos estos minutos en directo en el telediario. Ni qué decir tiene que los datos, desde luego, llaman poderosamente la atención. De los 9 heridos, 8 agentes de policía. Sin duda, esto viene a demostrar que efectivamente lo que ocurrió ayer, bueno, pues fue que un grupo de personas muy violentas, personas que además hemos comprobado que la mayoría tienen antecedentes policiales y pertenecen además a organizaciones radicales de izquierdas, algunas organizaciones que son incluso anarquistas, bueno, pues salieron de lo que fue hasta ese momento una concentración absolutamente pacífica en la Puerta del Sol, y al acabar esta concentración fueron hacia el Congreso, intentaron cortar las calles con contenedores, parar el tráfico y acceder a la zona de seguridad del Congreso agrediendo a la policía, y entonces fue cuando la policía tuvo que intervenir, claro. Estos elementos radicales, digamos, fueron los que protagonizaron bueno, pues esos altercados con la policía, a resultas de los cuales pues hubo 9 personas detenidas y 9 personas heridas. Como usted ha dicho, 8 de ellos policías nacionales. Una cifra, desde luego, que sorprende por encima de cualquier. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. El ministro del Interior ha anunciado que alterar gravemente el orden público será un delito de integración en organización criminal. Que yo le diga al enemigo que resistirse, aunque sea de manera pasiva, también pasará a engrosar el Código Penal. Que yo le diga al enemigo. Creemos que hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad de la actuación con fuerza, son la policía, la Guardia Civil. Concertar concentraciones violentas a través de las redes sociales también se penalizará. Aquellas personas que se concierten previamente a través de los medios que sean, redes sociales, internet, etcétera, para actuar de forma coordinada, provocando alteraciones de orden público y utilizando técnicas. Cientos de estudiantes valencianos han vuelto a salir a la calle para protestar por los recortes en educación y por la actuación policial de la semana pasada. Las carreras, cargas y escaramuzas se han repetido hoy. Al menos 10 jóvenes han sido detenidos, entre ellos 3 menores. Y han venido todos los policías que han dicho ya, han salido gritando con las porras en alto y han cogido a esta niña entre 4 y la han subido a la fuerza al furgón policial y luego la han esposado y no han dejado ni que la familia hable con ella. Y es una menor de 17 años que ni estaba en la manifestación. Que yo le diga al enemigo. Presentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado Hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. Entonces, hombre, estaríamos ante una situación paradójica en España, y es que a los que pagan los impuestos se les suben y a los que no pagan los impuestos se les concede una amnistía o se les perdonan. Y quiero decirles también que el Partido Popular no es partidario ni de subir los impuestos ni de perdonarlos. Pero desde luego lo que no es de recibo es que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que no pagan y además defraudan se les perdone el pago de esos impuestos. Yo quiero decir
que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas, a los funcionarios y después de que en España haya más de 4,5 millones de personas que no pueden trabajar queriéndolo. Se nos dice que lo que se pretende es que se compre deuda pública. Yo les digo a todos ustedes que lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Lo que España necesita para atraer financiación y capitales es confianza en la política económica del país y confianza en el gobierno que la debe implementar. El Gobierno prevé recaudar cerca de 2.500 millones de euros tras gravar el dinero procedente de sitios como Suiza, Andorra, Luxemburgo o Liechtenstein. En el país helvético, por ejemplo, se estima que hay más de 150.000 millones de euros no declarados, de los cuales cerca de 45.000 podrían ser de clientes españoles. Esta amnistía fiscal es la tercera de la democracia. Para el que todavía ande algo perdido, la amnistía fiscal se basa en lavar dinero negro de manera legal. Esto es, aquellos que tengan su dinero en paraísos fiscales y por tanto no lo hayan declarado a Hacienda, pueden redimirse haciendo una declaración confidencial al Ministerio. Como medida de gracia, les cobrará solo un 8% de impuestos a las cuentas en el extranjero y un 10% a aquellos que no hayan declarado su dinero en territorio español. Nosotros lo que decimos es, oiga, si usted tiene dinero negro, sáquelo. Le cobramos el 10%, pero por lo menos ya le tengo localizado como contribuyente. Que con nosotros va a haber empleo en España, no va a haber los recortes sociales que ha hecho el Partido Socialista, va a haber una política económica como Dios manda. Ha sido el año del agravamiento de la crisis. Ha sido el año en el que los españoles han sufrido de forma más notoria y más patente las consecuencias de una mala política económica. Ha sido un año en el que más españoles han perdido su puesto de trabajo. Ha sido un año en el que han subido los impuestos. Ha sido el año de los recortes sociales. Acabar con el estado de cosas que nos han trasladado aquí a todos. Embarcado en una cruzada para reducir el déficit, el gobierno conservador español ha aprobado el mayor recorte del estado de bienestar de la democracia. Se trata de un impopular tijeretazo de 10.000 millones de euros que afecta a la sanidad y la educación. Entre los principales afectados, los jubilados, que por primera vez deberán pagar por sus medicamentos. Pagarán un 10% de la factura, entre 8 y 18 euros al mes, dependiendo de sus ingresos. La población activa pasará de pagar el 40% de los medicamentos a abonar el 50%, llegando hasta el 60% las rentas más altas. La educación, otro de los pilares del estado de bienestar, tampoco escapa a los recortes presupuestarios. Ello se traduce en un aumento del número de alumnos por clase de un 20% y un incremento de las tasas universitarias de un 50%. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. El Partido Popular de Madrid ha acordado llevar a cabo una campaña en el próximo trimestre de rebelión contra la subida del IVA. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Hoy sabemos que sube el IVA, que es un impuesto que grava el consumo. Hoy sabemos que sube el IVA, que va a hacer que se retraiga todavía más la actividad económica y que se retraiga todavía más el consumo. Por eso este gobierno
no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. El no más rotundo, más firme a la subida del IVA, un no por ser perjudicial para la crisis económica y para la recuperación del empleo en España. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Y aquí también, querido presidente, te quiero dar la enhorabuena en nombre de todo el PP de Andalucía por la contundente oposición a la subida de los impuestos y más concretamente a la subida del IVA. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. La subida del IVA va a repercutir en la financiación de las comunidades autónomas, pensemos sanidad o pensemos la educación, va a repercutir en el precio de la vivienda, va a repercutir en los alquileres de locales comerciales. La subida del IVA es un disparate. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados. Por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. Por eso ellos van a ser los más afectados por la subida del IVA. A su vez, como decía anteriormente, aquí se recogen todos nuestros compromisos desde el punto de vista de las actuaciones de una forma, como verán ustedes, muy detallada y muy definida. En el año 2013 se proyecta en el programa de estabilidad un incremento del IRPF por importe de 1.000 millones de euros y también otros ingresos. Es decir, aquí el Gobierno lo que está planteando es una modificación de la estructura de la imposición en España. Lo que estamos planteando es, en un momento en el cual debemos dar el salto definitivo desde el punto de vista de la competitividad, reducir lo que son las cargas y la imposición sobre el trabajo, que en estos momentos, como saben ustedes, está bastante penalizado en lo que es su evolución en el mercado laboral, y por otro lado incrementar lo que sería la imposición sobre el consumo con un incremento neto de recaudación que estaría en el entorno de los 8.000 millones de euros. Sí, una pregunta para el ministro de Economía, Luis de Guindos. De sus palabras y de digamos, los papeles que nos han pasado, entiendo que el año que viene el Gobierno ha decidido subir el IVA en 8.000 millones de euros, que aproximadamente, si no estoy muy equivocado, no lo sé exactamente, pero puede ser pues el 15% aproximadamente de incremento aproximadamente de la recaudación, que es una cantidad significativa. Yo quería preguntarle si es esto cierto, si estoy equivocado o no, y quería además preguntarle también por qué no utilizan la palabra IVA. ¿Es que tienen mala conciencia por subirlo? ¿Es que piensan que los ciudadanos lo van a recibir de forma muy negativa? ¿O qué explicación hay que para una cosa tan común y tan conocida por los ciudadanos como es el IVA no utilizan ese término? Es que, vamos a ver, uno intenta hablar con los términos hacendísticos lo más adecuados posibles. Entonces aquí se habla lógicamente de lo que es imposición indirecta, ¿no? Entonces la imposición indirecta es la imposición sobre el consumo, no solamente es el IVA, sino que son otro tipo de impuestos, ¿no? Y ahí existen otras posibilidades, existen impuestos especiales, no solamente lo que es el IVA. Pero vuelvo a repetir, y esto tampoco para que no nos llevamos a engaño. Para Mariano Rajoy, adelante. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta, y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho. Pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Si es preciso hacer el saneamiento porque haya dificultades grandes en una entidad financiera que le impidan dar crédito y que le impidan pagar sus propias deudas, yo desde luego lo último, mi última intención y lo último que haría sería inyectar dinero público. Prestar dinero público, que ya se ha prestado en muchas ocasiones. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Pero eso solo sería en última instancia. El Gobierno prepara junto con el Banco de España un plan para sanear Bankia. Fuentes cercanas a la operación, mencionadas por los diarios El País y Expansión, apuntan a que la entidad recibiría entre 5.000 y 10.000 millones de euros.
haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?